Como ven todos ustedes, hemos empezado este espacio de opinión, de participación y de tertulia de una forma especial, porque especial es el tema del que vamos a hablar hoy, del cincuentenario de la coronación de la Virgen del Prado. Y para hablar de esta efeméride tan importante para la ciudad, tenemos a tres invitados de lujo, a tres grandes amigos. Francisco Pajarón, presidente de la Ilustre Hermandad Nuestra Señora Santa María del Prado. Bienvenido. Muchas gracias, Gemma. Buenas tardes. Celia Casado, presidenta de la Corte de Honor. Bienvenida también. Gracias. Y Óscar Patón es el autor de ese cartel conmemorativo del cincuentenario. ¿Verdad, sí. Óscar? Bienvenido. Buenas. Gracias. ¿Qué es para ti este aniversario, Francisco? Este aniversario para mí es una gran fecha, el conmemorar una fecha tan histórica como la coronación de Nuestra Señora del Prado como reina de Ciudad Real, porque ya en el cielo fue coronada. Esta imagen que tanto amamos y tanto queremos los manchegos. Y para Celia, ¿qué supone esta celebración para ti como presidenta de la Corte de Honor? Pues para mí una alegría y sobre todo el volver a recordar y rememorar, porque entonces era bastante pequeña, una fecha tan importante como fue la coronación canónica de la Virgen del Prado. Óscar, muy joven, pero seguro que habrás leído mucho de aquel famoso 28 de mayo del 67. ¿Qué supone para ti esta Pues para mí, efeméride? aparte de la alegría de lo que se conmemora y el poder compartirlo con la Virgen, pues además un cambio en mi vida por el hecho de haber hecho el cartel del 50 aniversario, claro. Ahora más adelante hablaremos de tu cartel, precioso por cierto. Gracias. Pero Francisco, estamos hablando, han pasado 50 años, estamos desde el mes de diciembre prácticamente celebrando actividades conmemorando esta efeméride. Es una fecha muy especial, una fecha histórica. ¿Qué recuerdos hay de aquel 28 de mayo del 67? Pues mira, han pasado muchísimos años, pero yo los tengo tan frescos en la memoria como en aquella fecha. Yo llegaba de la Academia de Suboficiales, había aprobado mi curso y me encontré a la ciudad inmersa en fiesta, en verbenas, en alegría, en una fiesta que verdaderamente yo desconocía todo esto de las coronaciones y ahí me encontré con toda esta ilusión, con todo este amor a la Virgen y lo viví pues con aquel amor que lo estaba viviendo la ciudad. Fueron unos días tremendamente marianos de alegría y de ilusión para todos, para aquella juventud también que participó completamente en aquella coronación. 25.000 personas en la Plaza Mayor. 25.000 personas. Era un hervidero en las calles. Fue impresionante la entrada de la Virgen por el Mercado Viejo a la Plaza Mayor. Fue impresionante la despedida. Una cosa inenarrable, vamos, tremendo. Celia, desde el pasado 13 de mayo, otra fecha también muy señalada, tenemos a la Virgen más cerquita de nosotros, tenemos a nuestra patrona para mirarle a los ojos más de cerca. Vosotras os habéis encargado, la Corte de Honor, de ponerla más guapa todavía. Háblanos de ese manto, que es un manto de camarín, ¿verdad? Sí. Pues mira, este manto de camarín, que se conoce con el nombre de Macron, por el nombre de la familia que lo regaló, es de 1917 y es uno de los más antiguos que tiene la Virgen. Entonces estaba bastante deteriorado porque ha sufrido dos arreglos. En el último recortaron trozos de los bordados y se quedaron guardados en bolsas porque el manto era de procesión y lo reconvirtieron en camarín. Entonces, cuando nosotros llevábamos ya tiempo queriendo hacer un traspaso de todo el bordado para hacer un manto nuevo. Y este año, cuando teníamos suficiente dinero para hacer la restauración, pues lo pensamos llevar a cabo también pensando en este cincuentenario de la Virgen.
La restauración del manto ha tardado prácticamente un año en hacerse, se ha hecho sobre una tela de seda y luego se han traspasado todos los bordados, se han utilizado una tela muy buena y unos hilos de los mejores que existen en el mercado para restaurar. Y la verdad es que estamos muy contentas porque ha quedado precioso. Ha quedado precioso. Ha quedado muy bonito. Y luego también, desde que yo entré en la corte, mi ilusión era recuperar lo de los lacitos rojos de la Virgen, porque en casi todas las pinturas de los siglos, creo que a 18 y 19, pero me da la sensación que incluso también del 17, pues aparecen estos lacitos rojos. Y entonces también es una ocasión especial y hemos querido ponerlos para rememorar un poco los tiempos más antiguos de los cuadros de la Virgen. ¿Y del exorno floral qué nos puedes contar, Celia? Pues esta vez lleva un centro hecho con lilium en color rosa y luego, como no va a durar porque a partir del día 17 empieza la novena de la Virgen, tenemos pensado cambiarlo por esterlicias y luego para el día de la procesión se le van a poner rosas y gladiolos rememorando un poco los centros que llevó la Virgen el día de la coronación. Y se van a utilizar también unas ánforas que llevó la Virgen en ese 28 de mayo del 67, para un poco que sea todo parecido a como fue aquel día. Óscar, tú fuiste el ganador de ese concurso, de esa idea que hubo para hacer un cartel conmemorativo de este cincuentenario de la coronación. Sí. En verdad la hermandad buscaba a alguien que fuera de la ciudad, ¿verdad? Alguien que, porque yo creo que por tradición siempre que se ha hecho algún cuadro de este tipo, siempre ha sido alguien que haya estado muy vinculado con la ciudad y con la Virgen. Entonces el hecho de que contaran conmigo pues es un orgullo, claro. Y lo que supone la Virgen para mí. Un cartel que estamos viendo en imágenes, pero ¿cómo lo describirías, Óscar, tú como autor? Bueno, el cartel tiene muchos detalles que a lo mejor en su conjunto llama al espectador, pero luego tienes que hacer una lectura detenida, porque mirando la descripción desde atrás hacia adelante se ve la cara de la catedral, que es la que da hacia la Plaza Mayor, situando a la Virgen en el espacio, pues en la Plaza Mayor, que es el lugar de su coronación. Luego la hora que se representa es las 12, que es una hora muy mariana, y posiblemente una hora que estaría muy cerca de la hora también de su coronación. Eso es. Las campanas aparecen tocando como símbolo de la alegría, y luego en el lugar central lo ocupa la Virgen, coronada por dos ángeles, y se representa un tipo de coronación divina como consecuencia de la voluntad humana. Por eso los ángeles aparecen depositando la corona y mirando uno hacia la tierra, donde estamos nosotros, y el otro señala hacia el cielo. Y todo lo que lleva la Virgen en este óleo no es casual, porque lleva la corona que es la de su coronación, lleva el traje del 9º centenario, que ahí se representa la hermandad y se representan también las órdenes militares, porque aunque aparezca una, se entiende que en ese manto aparecen todas. Lleva en el manto las medallas más representativas suyas, la del Concilio Vaticano, la medalla de la provincia, y bueno, luego debajo, en un primer plano aparecen los nardos, que son muy representativos suyos y nos evocan ese olor al acercarnos a ella. Y es como la ofrenda que hace el pueblo a la Virgen. Por eso lleva esa filacteria en la que pone "Sed siempre mi madre". Esa filacteria es dorada, haciendo un guiño al 50 aniversario, que es un poco la boda de oro. Y el lema "Sed siempre mi madre", que es el que lleva la corte de honor en su medalla y que es un lema muy de la hermandad. Y es el que le da título a la obra. Enhorabuena por ese cartel, porque es maravilloso, maravilloso. Francisco, el 13 de mayo... como hablábamos con Celia, fue un día muy, muy bonito, muy especial. Salió todo perfecto, ¿verdad? Fue un día completo mariano. Estaba unido Fátima con la Virgen del Prado. El Papa con Fátima y con la Virgen del Prado. Fue un día mariano completo. Y luego, pues eso fue coronado, bajada de la Virgen, coronado con la presentación de los niños a la Virgen, que fue un acto precioso y multitudinario, precioso. Fue gozado por toda la familia, porque los niños acudieron con sus padres, con sus abuelos.
una multitud, que no se terminaba la cola de ofrendar la flor a la Virgen, y continuamos con la imposición de medallas de la Corte de Honor, que también fue muy abundante, y otro lleno en la catedral, y se terminó el día con una misa llena completamente, la gente comulgando, y se cerró la catedral porque había que cerrarla. Pero fue un día mariano hermosísimo, histórico. Me decías ayer por teléfono, se nos llenó el corazón de María, ¿verdad? Completamente. Pero son muchas las actividades que comenzaron en diciembre, sí, Francisco. Son muchas actividades, son muchísimo trabajo, muchos desvelos y muchos pasos a dar. ¿Y por qué? Porque hay que buscar medios, que carecemos de ellos, y hay que andar por todas partes. Y bueno, gracias a la Hermandad y a la Corte de Honor que se han estado moviendo ahí, tanto una junta como la otra, pues todo va saliendo adelante, afortunadamente, va saliendo adelante, con la ayuda de María siempre. Conferencias, exposiciones... Conferencias que empezamos el 8 de diciembre con la apertura del Año Santo, del aniversario del 50 de la coronación, continuamos con la misa del primer sábado, el sábado anterior a la Navidad, luego ya en el mes de febrero tuvimos la primera conferencia con don Lorenzo Trujillo. Continuamos con otra conferencia, hemos inaugurado la exposición de la coronación, las fotos de la coronación de Herrera Piña, que ha sido una preciosidad, maravillosa. Ha sido muy, muy visitada hasta el último día, y estamos planteándonos volverla a repetir un poco más adelante, allá por el otoño y tal, quizás nos estamos planteando volverla a repetir, porque la gente ha vivido, los que eran jóvenes entonces ahora son abuelos, se han buscado, han gozado su juventud, lo han recordado, se han encontrado con sus padres que ya no están, con sus tíos, con sus antepasados, y han vuelto a resucitar aquellos recuerdos. Y todo eso ha sido hermosísimo. Celia, presidenta de la Corte de Honor desde hace un año, coges el relevo de Pilar Cid. Sí. ¿Qué ha supuesto para ti esta responsabilidad? Pues evidentemente cuando decides llevar o continuar con las riendas de presidenta de la Corte de Honor, te lo tienes que pensar, porque la verdad es que conlleva una serie de responsabilidades bastante importantes. La Corte de Honor tiene que guardar todo el ajuar de la Virgen, y es una responsabilidad grande, porque tiene bastantes mantos de camarín. Nosotros estamos intentando arreglar todo lo que estaba en malas condiciones, cosiendo, poniendo cordones nuevos, entonces sí que dedicamos bastante tiempo a todas estas actividades, y la verdad es que luego tenemos bastantes celadoras a las cuales siempre agradezco la labor tan buena que hacen, puesto que nosotros todo se hace como a nivel de familia corta, Eso ¿sabes? es. Porque la cuota que paga la Corte de Honor es mínima. Entonces, si no funcionáramos todo con el trabajo nuestro, haciéndolo todo voluntariamente, pues evidentemente no podríamos salir adelante bajo ningún concepto. Entonces hay como unas 40 y tantas celadoras que siempre ayudan en el cobro de recibos, y cuando se necesita pues hacer cualquier tipo de ya te digo, de costura y cosas de esas, siempre viene un grupo y nos ayuda a llevar a cabo todo esto. A la hora de vestir a la Virgen, Celia, ¿cómo es ese protocolo? Casi siempre, antes era Conchi Guijarro la que lo hacía normalmente, y luego cuando yo entré en la Corte de Honor, que primero fui secretaria de la Corte durante un periodo de, me parece que fueron 5 o 6 años, luego ya empecé a ir a vestirla con Conchi y con una persona que ha fallecido, Conchita Romero, que íbamos siempre las 3 juntas. Y luego pues un poco nos vamos turnando una y otra. Y también siempre es bueno que alguien más aprenda, porque siempre te puede pasar algo. Aunque bien es cierto que muchas veces, sobre todo en Semana Santa, que hay que hacer muchos cambios, también casi siempre solemos ir las mismas, porque o se van de puente o tienen alguna cosa. Entonces siempre nos dedicamos las 3. En principio está así estipulado. Me imagino que cuando alguna no pueda, pues será sustituida por otra. Y aprenderemos. Lo vas aprendiendo de verlo.
De vestir a la Virgen también sabes tú mucho, Óscar, porque bueno, en este caso tú te encargas de vestir a la Dolorosa de la Catedral. Tengo ese privilegio. En verdad eres creyente y en verdad estás sirviendo a la Virgen y estás delante de ella. Entonces, claro, es un momento íntimo y es un momento de cercanía con la Virgen. Para mí y para todo mi equipo, claro. Y eres hermano de la Hermandad de la Virgen del Prado, que me comentabas ayer que es una historia un poco... Sí, claro, porque yo desde pequeño siempre salía alumbrando con mi familia, con mi madre, con mi tía, entonces no tenía la necesidad de ser hermano porque salíamos, pues como la mayoría de ciudadrealeños, acompañando a la Virgen, pues donde va la mayor parte del cortejo. Pero bueno, llegó un momento en el que sí que tenía amistad con bastante gente de la hermandad y para mis cumpleaños me regalaron la medalla y me hicieron hermano. También nuestro obispo, don Gerardo Melgar, ha querido hacer una valoración de este cincuentenario de la coronación de la Virgen del Prado. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, pues siempre la coronación de una imagen de una Virgen tiene fundamentalmente, bueno, pues digamos como el reconocimiento de la devoción que un pueblo tiene a la Virgen, ¿no? Entonces, desde ahí nace precisamente este hecho de la coronación y bueno, pues cuando se hizo, indudablemente que era así, que tenía esa devoción especial a la Virgen del Prado. Y por lo mismo, al celebrar el 50 aniversario, pues quiere decir que bueno, pues intentamos también rememorar un poco aquello, pero al mismo tiempo que sea pues una renovación de esa devoción. Sabemos que, bueno, por los tiempos en los que estamos, tantas veces la fe, la religiosidad, la devoción a la Virgen, pues como a veces se ha ido, no abandonando, pero sí, bueno, pues sí, deteriorando un poco, o gente que no lo valora. Entonces, yo creo que siempre el hacer un 50 aniversario, celebrar el 50 aniversario, pues es una revitalización de esa devoción que yo creo que en aquel momento existía y que hoy tiene que existir, porque en definitiva la Virgen es modelo de cristiana, modelo de seguimiento de Jesús, que es en lo que estamos todos, ¿no? Es aprovechar todas estas ocasiones precisamente para, digamos, hacer que la devoción sea una devoción más auténtica. Por ejemplo, dice el Vaticano II que la devoción a la Virgen debe ser una devoción de imitación, ¿no? Entonces, fundamentalmente, antes de la coronación, pues siempre hay unas charlas de formación que se organizan y vienen en este sentido, es decir, en el sentido de conocer más las virtudes que ella vivió, cómo vivió, de tal manera que haya un conocimiento. Y entonces, bueno, pues ya digo, la coronación en definitiva no es más que, digamos, el premio o el reconocimiento de un pueblo o a un pueblo que tiene esa devoción y que trata de imitarla. Entonces, bueno, pues sí que hay un trabajo indudablemente anterior que es un poco preparar no solamente el día de la coronación, sino el significado que esa coronación tiene. Claro, el mes de mayo siempre ha sido muy significativo de cara a la Virgen, ¿no? Y sobre todo yo creo que nos ayuda también pues para renovar un poco el significado realmente que la Virgen debe tener en nosotros, que fundamentalmente debe ser eso, pues alguien a quien tratamos de imitar, porque nadie como ella fue la perfecta cristiana, perfecta creyente, la que siguió primero a Jesucristo y por lo tanto tiene mucho que decirnos, indudablemente. A veces la devoción a la Virgen como que se ha digamos, desprestigiado en ese sentido, como que es cosa de mujeres mayores, de personas muy religiosas o muy beatas en el sentido malo, pero yo creo que no, es decir, es el modelo auténtico que sirve para las personas mayores, para las personas jóvenes y para todo el mundo. Es decir, es alguien que ante todo y sobre todo se plantea su vida desde Dios, es decir, qué es lo que Dios la pide, qué es lo que Dios la está, cómo entra ella, digamos, en el plan de Dios, y entonces la Virgen lo que hace es responder lo mejor que sabe y lo mejor que puede que fue muy perfectamente, ¿no?, a ese plan de Dios. Y eso es, en definitiva, a lo que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, los cristianos. No estamos llamados nada más que eso, a seguir el mensaje de Jesús, pero tratando de vivir cada uno en nuestra propia vida y en nuestra propia vocación, ¿no?
bueno, pues que renueven, digamos, esa devoción también en ellos. Yo creo que el paso del tiempo, el paso también de las circunstancias, de la situación de la sociedad en la que estamos viviendo, pues a veces influye negativamente en este aspecto. Y no es que yo diga, porque a mí una de las cosas que más me ha causado impresiones, qué sé yo, pues para pasar por ahí por el Prado y ver a gente rezando, mirando a la Virgen, ¿no?, en la calle. Hombre, esto es un signo muy claro de que los habitantes de Ciudad Real, pues para ellos la Virgen del Prado es alguien muy importante, ¿no? Entonces yo quiero que no solamente sea para unos pocos, sino que sea para muchos, que sea, ojalá fuera para todos, pues ese modelo en el cual nos miramos, ¿no? Y por lo tanto, cuando miramos a la Virgen en el camerino, pues que sea realmente alguien que estamos mirando, porque tratamos de descubrir y tratamos como de arrancarla esas virtudes y esa manera de vivir que ella vivió, para tratar de encarnarlas nosotros en nuestra vida. Francisco, nos quedan 2 semanas donde tenemos que echar el resto, donde la ciudad se está implicando. Qué bonita está la catedral con esas banderolas, ¿verdad? Está la catedral preciosa, está el Prado lindo, está con el trabajo que han desarrollado la juventud y nuestro vocal Javier Moyano, que es un gran decorador, un gran trabajador, y ha arrastrado a toda esa juventud, le ha impregnado de ilusión para la Virgen del Prado, y han hecho todas estas cosas y otras más bonitas que todavía están por asomarse y se asomarán para el día 27. Pero han hecho un gran trabajo que le agradecemos infinitamente por lo que lleva, por la ilusión que han puesto y por ser dedicado a la Madre de Dios, como es a Nuestra Señora del Prado. Estamos encantados. La catedral abre sus puertas desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche y es continuo el goteo de gente que pasa a ver a la Virgen, que le regala flores, que quiere hablar de cerca con nuestra patrona. Se viven momentos muy especiales, Celia. Sí, la verdad es que la devoción que se tiene a la Virgen es impresionante. Es que te puedes dar cuenta el otro día, el 13, vamos, ni por asomo habíamos pensado que esa cantidad de niños, con esos ojitos que ponen cuando te dan las flores, iban a ir tantísimas familias a la catedral. Entonces la verdad es que nos sentimos contentísimos por la reacción que ha tenido. La verdad es que esto se viene desarrollando a lo largo de todos los años, porque normalmente en el mes de agosto es bajar a la Virgen, y es que son verdaderos aluviones de gente los que continuamente, desde que abren hasta la hora de cierre, siempre está lleno de gente sentada en los bancos. Bien es cierto que también, a pesar de no estar la Virgen abajo cuando está en el camarín, si vas a la catedral también siempre hay gente, ¿eh? También. O sea que es que la devoción a la Virgen es grandísima en Ciudad Real, muy grande. Claro que sí. Francisco, la ciudad se está volcando con este aniversario, con este cincuentenario, y el ayuntamiento también a vuestra entera disposición, ¿verdad? Evidentemente nosotros, la hermandad, nunca decimos cosas que no son. Y entonces, bueno, pues ahí hubo un malentendido en principio por falta de comunicación y, claro, evidentemente las declaraciones que yo hice, pues porque no tenía nada, y como no tenía nada, así lo expresé. Después, bueno, pues estaban las gestiones por dentro del ayuntamiento, pero que a la hermandad no le habían comunicado nada. Y entonces, bueno, hicimos una serie de peticiones, creo que fueron 10 o algo de eso, pero vamos, nos han concedido todas, pero nos han concedido la banda, nos concedieron la sala de exposiciones, nos han concedido la traca, el servicio del ayuntamiento, y nos ha dicho esta mañana, hemos estado hablando con la alcaldesa en la exposición del número de la 11, que se ha presentado esta mañana, me ha dicho que si necesitamos alguna cosa más, que están disponibles para que vayamos y pidamos. Bueno, de momento vamos a ver si conseguimos que nos paguen la coral para que actúe el día 27 en la catedral y actúe en la Plaza Mayor,
Y bueno, ellos también nos pondrán la megafonía y demás, o sea que las cosas van por buen camino. Que seguimos estando a vuestra más absoluta disposición para seguir trabajando hasta ese día y desde luego también después de ese día. Y todo el trabajo que estábamos haciendo para potenciarlo, pues claro, llega la ONCE, imprime la foto en 5,5 millones de cupones, que es llevar ese día a cada rincón de este país y poner a la Santísima Virgen del Prado en los hogares de muchas familias de este país. No podemos decir lo mismo de la Diputación, que le pusimos una carta para que nos recibiera al presidente y no hemos recibido contestación ninguna. Pero vamos, ahí están las cosas. Bueno, lo que queda claro es que la auténtica protagonista es la Virgen del Prado. Totalmente. Totalmente. ¿Qué se le dice a la Virgen del Prado cuando está tan cerquita? Hoy cuando se está muy cerca para mí es una gran emoción. No se le pide nada. Recibes tal cosa que te llena el corazón y no tienes que decirle nada ni pedir. Ya sabe ella lo que tiene que dar. Celia. Pues yo sí que le pido. Siempre me acuerdo de la gente que lo pueda necesitar. Siempre me acuerdo de todos los países que lo están pasando tan mal. Y me acuerdo mucho de la gente que está enferma. Y siempre que subo a vestir a la Virgen, yo sí que le pido. Sí. Óscar. Yo estoy con Pajarón también, que recibe mucho de ella y sin necesidad de pedirle nada, es verdad. Y luego la satisfacción de poderla ver tan cerca de una manera extraordinaria. Lo próximo, la procesión de ese 27 de mayo por la tarde. Estamos ilusionados con todo y estamos viendo con la emoción, la intranquilidad que tiene la gente por ese día, por ver a la Virgen en la calle. Creo que están preparando muchas sorpresas para la Virgen ese día. Nos vamos a admirar de todo ese trabajo y lo vamos a gozar todo. Porque la ciudad se va a engalanar, también me consta que sí. va a haber un grupo que se va a encargar de hacer una alfombra de sal para que pase sobre ella la Virgen. El grupo joven está trabajando también en eso y han hecho guirnaldas, han hecho muchísimo y aparte de eso seguimos invitando al pueblo para que engalane ventanas y balcones para el paso de la Virgen y que le digan viva en abundancia, que lo merece. ¿A qué hora comenzará la procesión? Pues empezará a las 8. A las 8 de la tarde y veremos a la Virgen con ese manto de los condes, ¿verdad? Sí. ¿Qué peculiaridad tiene, Celia? Pues que también es uno de los más antiguos. Este manto desapareció en la Guerra Civil y luego en el año, me parece que fue en el 42, se encontró. Fue donado por el conde de la Cañada y tiene como distintivo, se le conoce por el de los dragones, porque tiene dragones, es de tisú de plata y está bordado en oro con los dragones. Y luego en la parte posterior del manto aparece el escudo de los condes de la Cañada. Es un manto también muy bonito, antiguo, y la verdad es que es muy valioso. Francisco. Tendremos en esa procesión, aparecerán comisiones de todas las hermandades de la ciudad, penitenciales, de gloria, y luego después también hemos invitado a las, creo que son 15 imágenes las que hay coronadas en la provincia, también a los hermanos mayores y a la Junta las hemos invitado para que vengan a presidir en la procesión de la Virgen del Prado, junto con la Corte de Honor y la Ilustre Hermandad. Es un día de fiesta para toda la ciudad, para todos los sierraleños, para la hermandad. Francisco, Celia, Óscar, ha sido un placer que nos acompañéis, que nos habléis de esta efeméride, que nos habléis de la Virgen, que nos habléis de nuestra patrona. Y a todos ustedes, nos vemos en 7 días que pasan volando. Hasta luego. Gracias por estar ahí. Nos vemos.